Comenzamos la grabación. Ok, como les estaba comentando, ahora creo que no me ven. Voy a compartir para que puedan ver la página o mi computadora. Ya nosotros, lo que está en amarillo, lo que pueden ver aquí en amarillo, bueno, formalmente, bienvenido. Esta es la clase de propiedad de materiales, TM 1035. El tema que vamos a cubrir va a ser el material para esfuerzo de materiales o el análisis que se hace desde el punto de vista físico. Nosotros hemos visto los materiales desde el punto de vista químico y sus propiedades. Nosotros hemos visto la resistencia de materiales y las aleaciones de acero y cómo influyen las diferentes combinaciones de metales para mejorar la calidad de los aceros. El otro tema que viene próximamente, pues sería los esfuerzos de materiales, que básicamente lo que vamos a analizar o vamos a tratar de analizar es cómo los materiales se comportan desde el punto de vista físico, porque es importante para saber a la hora de toma de decisiones cuando tú vas a hacer un diseño o cuando vas a analizar un defecto de un material, pues lo que lo que estamos haciendo es analizando los esfuerzos de los materiales. Y el esfuerzo se puede analizar desde muchos puntos de vista. Tú puedes hacer un análisis microscópico cuando por ejemplo, cuando hay un accidente de avión y de pronto todo el mundo empieza a preguntarse por qué se cayó el avión y hacen un análisis de la caja negra y allá se identifica que hubo quizás una falla en el fuselaje o bla, bla, bla. Cuando encuentran la pieza que falla, le van a hacer un análisis mecánico y ese análisis se puede hacer desde la microestructura del metal. No estamos hablando de que solamente van a mirarlo por encima a ver qué fue lo que pasó, sino que pueden hacer un análisis para verificar si el material falló porque tuvo un esfuerzo genuinamente exagerado o por si la pieza fue mal diseñada o por si el material del cual se hizo la pieza estuvo mal seleccionado. Y entonces, como consecuencia de esa mala selección de materiales, pues entonces vamos a ver qué, ¿cómo se llama? ¿Qué efectos tuvo sobre el accidente o el incidente? Básicamente, pues entonces cuando vamos a las propiedades de materiales o cuando vamos a hacer análisis de materiales, vamos a analizar los tipos de pruebas o el análisis industrial que se hace. Por ejemplo, en la industria siderúrgica, yo estuve mencionando en el último video relacionado con esta clase, que se hacen análisis químicos, análisis metalográfico, análisis físico y análisis mecánico. Por ejemplo, si tú haces un análisis mecánico, tú vas a evaluar la elasticidad y la resistencia del material. Cuando se hace un análisis físico, uno analiza o estudia las propiedades físicas para detectar cuán heterogéneo está el material y si hay algún defecto interno. Vamos a la próxima gráfica. Dice que el análisis industrial en siderúrgica para productos de ensayo. Cuando hacemos los ensayos de metalografía, estos ensayos se clasifican con análisis que se pueden hacer a simple vista o análisis microscópico. Desde cuando se habla de 15 aumento en adelante, significa que usted va a multiplicar por 15 su capacidad óptica. Nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad de poder ver y usamos espejuelos. Yo en el caso mío, pues para poder leer, para poder identificar objetos pequeños, yo necesito un aumento. Pero para hacer análisis microscópicos en una superficie, en ocasiones hace falta mucho más que un 20-20, ¿no? Y entonces, cualquier cosa que se vaya a analizar más allá de un análisis donde se llama
donde hay un 15% de aumento, un 15 o un aumento a razón de 1 a 15, pues entonces ya eso se hace, ya eso se define como un análisis microscópico. Los ensayos metalográficos, en la fase previa dice que está la selección y la extracción de una probeta. O sea, usted tiene que crear usted busca si usted consiguió un espécimen que falló por alguna razón, usted prepara lo que llaman una probeta, que no es otra cosa que escoger un pedacito del material fracturado. Obviamente vamos a tratar de utilizar un pedazo que esté cerca del área de fractura, y ese pedacito se va a preparar, se va a devastar, se va a desgastar, se va a pulir, y hay unos métodos para poder tener la segregación de la información o identificar los defectos que se puedan encontrar a nivel microscópico. Aquí habla, por ejemplo, de que en ensayos metalográficos de macroscopía usted puede suministrar información sobre la macroestructura, que está la segregación, la inclusión de espacios no metálicos, tratamientos térmicos si alguno, defectos de fabricación, orientación de los granos. A veces, cuando habla de orientación de los granos en el metal es como hablar de la fibra en la tela. Usted sabe que hay tipos de telas que si usted las estira en una dirección no ceden, pero si las estira a 90 grados son elásticos. Pues eso es porque el tipo de fibra que está incorporado en cada una de esas telas es un tipo de fibra distinto. La que está a 90 grados tiene un comportamiento, la que está a 0 grados tiene otro comportamiento. Si vamos a la otra lámina, decimos que tenemos los ensayos metalográficos desde el punto de vista macroscópico, pues se pueden llevar a cabo en superficies naturales donde haya habido una falla. Estas superficies se pueden, son preparadas sin necesariamente un ataque químico, y son superficies, también pueden prepararse superficies preparando lo que llaman un ataque químico, que el ataque químico es una herramienta bien ingeniosa para uno tratar de aflorar defectos que a simple vista no necesariamente se pueden ver. Hay diferentes sustancias que se utilizan, como el fósforo y el azufre. Hay algo que se llama azul de molibdeno o azul de Prusia, que es un tipo de sustancia que es como una harina, un polvo, un talco que se puede echar sobre una superficie que tenga fractura, que a simple vista no se ven, pero esas pequeñas partículas penetran en las fracturas. Luego usted le echa lo que llaman un revelante, un revelador, y entonces el azul se pone bien intenso y usted puede identificar colores. Puede identificar dónde está la falla mecánica. Hay análisis de microscopía. Estos análisis de microscopía se pueden hacer con un microscopio. De ahí es que viene el nombre. Y esto que está aquí es un diagrama bastante, ¿cómo se llama? Es un esquema para que la gente tengamos la información de que usted va a tener un área donde se llama el foco de iluminación. Ese foco de iluminación va a ofrecer la luz que necesita para analizar la muestra. Si usted ve, la muestra aquí se ve en la parte inferior. Pues este foco iluminado pasa a través de una ranura, choca contra el espejo proyecta sobre la superficie. Aquí hay una cosa que se llaman los espejos cóncavos, que eso no es otra cosa que un espejo. Imagínate en una parábola, en una antena como si fuera una antena de DirecTV, valga el anuncio. Que eso lo que hace es que provoca que desvía la dirección de los rayos de luz, y usted va a tener un lente que se ve aquí en la parte central. Estos lentes van a recoger la difracción de la luz. Lo que nosotros observamos cuando usted
El ojo humano está diseñado para percibir la luz. Cuando usted está observando un objeto, usted no está observando, bueno, lo que sus ojos perciben es la luz que el objeto está reflejando. Me explico. Si usted coge una hoja de un árbol que es color verde, la luz del sol o la luz le va a dar a la hoja y la hoja va a absorber todos los colores del espectro de luz. Y el único color que va a reflejar hacia afuera es el color verde. Y ese color que refleja es el color que usted percibe. O sea, cuando usted dice que las hojas de los árboles son verdes, pues son verdes porque el color que refractan, el color que reflejan, es el color verde. Vamos aquí al otro. Y eso básicamente, utilizando ese concepto físico natural, pues de aquí es que viene el concepto de yo poder proyectar una radiación sobre una superficie y utilizar esa información para entonces detectar defectos en superficies, que puede ser una superficie metálica como no metálica. Vamos a la próxima. No voy a entrar en los detalles científicos de cómo es que funciona un microscopio electrónico, pero un microscopio electrónico, lo que sí es importante que puedan saber es que nosotros con un microscopio electrónico podemos hacer análisis de piezas o de especímenes, ¿no? A nivel del tamaño molecular. Y cuando digo tamaño molecular me refiero a tamaño molecular. Usted puede hacerle un análisis y usted puede segregar protones, neutrones y no sé si los electrones, porque yo creo que los electrones son tan pequeños que no prácticamente no tienen ni masa. Pero en el caso de las estructuras moleculares, usted puede ver la forma de los átomos. Más allá de eso, pues no hay por qué entender mucho más. En los ensayos físicos se clasifican como ensayos térmicos, ensayos magnéticos, eléctricos, penetración superficial, ultrasónica, rayos X o rayos gamma. En los ensayos físicos consisten en medir alguna propiedad o alguna absorción de desprendimiento o dilatación o conductividad. Básicamente lo que va a hacer ese análisis es un análisis que va a evaluar el comportamiento de la pieza a diferentes estímulos de energía. Porque cuando usted, cuando usted analiza, cuando usted está observando una pieza, nosotros pensamos a veces que si tú le pasas por el lado de una persona, y eso aplica mucho a esto que está sucediendo con lo del virus, que si nosotros pasamos en el mall, caminamos y le pasamos a una persona por el lado, esa persona, a menos que usted tropiece con ella, esa persona no se afecta por usted. Pero eso no es cierto. Cuando usted pasa por el lado de una persona, solamente el hecho de que usted esté en el mismo lugar, usted respira las mismas partículas de aire, usted emite ondas electromagnéticas en un rango bien pequeño, usted emite ondas de calor, usted, aunque usted no lo crea, uno va, el tiempo va pasando y uno se va rompiendo y uno se va descomponiendo, ¿no? La piel, los pedacitos de piel caen al piso. Pues usted, sin querer, usted afecta todo lo que está a su alrededor. Pues de la misma manera, cuando usted mira una pieza, cuando usted está analizando una pieza y usted usa un ensayo térmico, básicamente usted le va a aplicar calor a ver cómo se comporta. Cuando usted hace un ensayo magnético, usted le va a colocar una fuente electromagnética para ver cómo es el comportamiento de los patrones o de las líneas magnéticas que se forman en el material. Cuando hacemos ensayos eléctricos, usted puede medir una resistencia o una conductividad. Cuando hablamos de penetración superficial, usted va a tocar la pieza, usted va a tratar de deformarla, a ver. No hay manera de usted analizar algo o de hacer un análisis
serio desde el punto de vista de la estructura de un espécimen sin de alguna manera afectarlo. Cuando hablamos de ensayos, vamos a ver que hay una explicación para cada uno de los ensayos. Ya yo he platicado un poquito sobre cada uno de ellos. Voy a adelantarme un poco. En ensayos físicos con ultrasonido son bien interesantes porque los ensayos físicos con ultrasonido usted puede hacer análisis de defectos en materiales sin necesariamente romper la pieza. Adriel, una pregunta. En el ambiente donde tú estás, en la planta, ¿se hacen algún tipo de pruebas a los tubos o a las tuberías o se le hace algún tipo de prueba de desgaste? No, mano, desde que yo estoy, no. Lo que sí es que cuando se va el agua y vuelven a traerla, tienen que abrir, las vueltas las dan media vuelta cada 30 minutos. Ah, para evitar lo que llaman el golpe de arriete. Hay un fenómeno que cuando el agua se va y regresa, el agua no se comprime, pero el aire sí. Entonces, ¿qué pasa? Que pega a macetear. Yo no sé si tú has escuchado cuando tú abres una pluma en una casa, que pega a vibrar, hace un ruido bien raro, pues para evitar eso, porque ese golpeteo puede romper un tubo. Sí, por eso. Y los tubos tienen como unas valvulitas para sacar la presión del aire. Pero, sí, mano, que le hagan pruebas a 2 tubos, por lo menos desde yo no he visto nada parecido. No, pues no pierdas la esperanza. Probablemente en algún momento te toque hacerle pruebas para poder detectar, porque aunque tú no lo creas, las tuberías se desgastan y una manera de tú saber, sin tener que romper la tubería o sin tener que hacerle un roto para poder medirlo, una manera de detectar un material, sí, si se va desgastando o no, es haciéndole pruebas con ultrasonido. Y se pueden encontrar defectos o se pueden encontrar desgastes, patrones de desgaste. Eso es bien interesante. Vamos por aquí otro. Habla, por ejemplo, de los ensayos físicos con rayos y habla de las ventajas y de los inconvenientes. Mire, generalmente cuando usted usa rayos X o rayos gamma, vamos a hablar de las ventajas. Dice que la posibilidad de examinar piezas de mayor espesor. Cuando usted utiliza rayos, los llamados rayos X o rayos gamma, para usted poder, yo no sé si nosotros tenemos en el instituto las clases de radiología, donde se utilizan rayos X para analizar los huesos de los seres humanos y los tejidos. El problema de los rayos X es que son ondas de energía que si se usan por periodos prolongados pueden dañar la pieza o pueden quemar la pieza. Si usted le saca radiología a una persona una vez a la semana, probablemente a los 6 meses le desarrolle un cáncer que se lo lleva para Tecno. Pero, ¿qué ventajas tiene utilizar este tipo de rayos que se utilizan con isótopos radioactivos? Pues que usted puede analizar piezas de mucho grueso, de mucho espesor. La instrumentación que se utiliza es sencilla. Resulta sencillo alcanzar partes que de otra manera no se pueden analizar. ¿Cómo se llama? Y hay facilidad de transporte. Son equipos que generalmente son pequeños y usted lo puede llevar a cualquier lugar para hacer el análisis. Ahora, los inconvenientes. El peligro de empleo de material radioactivo. Que para pequeños espesores la sensibilidad, como si el espesor es demasiado finito, el nivel de energía que se usa es tanto que entonces la información que se obtiene no es buena. Y el tiempo de exposición prolongado es un peligro para el usuario. Y esto se parece mucho al tema de la soldadura, ¿no? Estos análisis, cuando se utilizan isótopos radioactivos, generalmente el técnico tiene que estar prácticamente disfrazado de Mandalorian para poder resistir el impacto que tiene la energía que se está utilizando. Cuando hablamos de ensayos mecánicos, los ensayos están como ensayos estáticos o los ensayos de tensión múltiple, ensayos de dureza, ensayos de duración. Cuando hablamos de duración se refieren a fluencia y fatiga. Eso,
vamos a discriminar entre uno y otro. Por ejemplo, cuando hablamos de ensayos estáticos, son ensayos donde la pieza está quieta, literalmente. Estático viene de eso mismo, de estatismo. Usted tiene una pieza que usted le va a aplicar una fuerza, que puede ser tracción, que puede ser comprimirlo, que puede ser flexionarlo, tratar de doblarlo, que puede ser pandearlo, o sea, colocarlo, agarrarlo por los extremos y tratar de hacer un pandeo, ¿no? Torcerlo, pero cuando hablamos de ensayos de dureza, pues posiblemente coger una pieza, vienen máquinas con unas puntas de diamante donde usted trata de perforar o de penetrar la superficie, eso es otro tipo de ensayo de dureza, pero cuando hablamos de ensayos de duración, son como los ensayos que se le hacen, yo no sé si ustedes han visto Consumer Report, que tienen un carro con un robot abriendo y cerrando una puerta. Y el robot está ahí hasta que la puerta se rompe. Eso lo ponen en automático y abre y cierra la puerta. Y abre y cierra la puerta hasta que la puerta se rompe. Eso es un análisis de fatiga de componentes. Cuando habla de fluencia, por ejemplo, hay cierto tipo de análisis donde se hace que usted necesita analizar el flujo de corriente, por ejemplo, en un alambre. Y usted va subiendo y bajando la corriente. Una manera, por ejemplo, para poder diseñar un fusible es ir determinando cuánto es la corriente máxima que puede atravesar un área de un metal en particular. Pues la única forma de poder saber eso es conociendo el coeficiente de transporte de electrones que tenga el material. Pero si usted no tiene ese coeficiente, usted coge el material y primero le pasa 1 ampere, después le pasa 2, y lo va apuntando, y le pasa 3, y le pasa 4, y le pasa 5. Cuando llega a 10, se funde. Pues el cable pasa 9 amperes, no pasa 10. Y eso es una manera de tú analizar fluencia. Y si pasamos al diagrama, pues este diagrama que está aquí es un diagrama, vamos a decir así, que ya ustedes analizaron. Yo no sé si ustedes recuerdan de la clase de física, la ley de Hooke, donde la ley de Hooke decía que la fuerza, pues yo no tengo aquí cómo escribir. Déjame ver si yo puedo combinar. Déjame ver si puedo bajar la... Ok, voy a salir un momento de la presentación porque voy a ir a una página una página nueva. Yo no sé si ustedes recuerdan, voy a escribir aquí con letras bastante grandes, de la clase de física. Okay, yo creo que de la clase de física ustedes tenían que si usted tenía un spring, vamos a ver, si usted tenía un spring, usted tenía que usted tiene una fuerza, una fuerza F, y eso usted lo multiplicaba por el factor K, por un factor K, y eso era igual a un delta, vamos a llamarlo delta L. ¿Y qué es delta L? Lo que pasa es que no tengo aquí para dibujar, pero un delta L básicamente era un cambio en longitud. Y básicamente lo que estaba diciendo es, si usted tiene una constante de spring, y esa constante de spring dice que es igual a 10 libras por pulgada, pues si yo voy a resolver eso, voy a hacer el análisis al otro lado, yo voy a resolver que yo tengo una constante de spring que es igual a 10 libras por pulgada. Si yo tengo 10 libras, eso está multiplicado, digo, 10 libras por pulgada. Y eso a su vez está multiplicado
por un cambio, perdóname, déjame ver si estoy explicándolo correctamente. Déjame bajar que acabo de decir un disparate. Eso lo voy a tener que corregir. La fuerza es igual. La constante multiplicado, ahora sí, multiplicado por un delta L, que es un cambio en distancia. ¿Qué significa? Si yo tengo una constante que es 10 libras por pulgada y yo tengo un spring que yo lo extiendo, y cuando lo extiendo 3 pulgadas, cuando pasa esto, se me cancela pulgadas con pulgadas y la fuerza neta que me sale es de, esto sería igual, la fuerza sería igual, ¿a cuánto? A 30 libras. Pues básicamente este concepto que usted estudió en física, donde usted tenía que la fuerza era igual a un cambio en el largo multiplicado por una constante, eso mismo es lo que ocurre. Déjame regresar aquí a la presentación. Eso mismo es lo que ocurre cuando nosotros analizamos este fenómeno o este diagrama. Déjame volver aquí a ver si llegamos al diagrama. Pero aquí. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Aquí lo que tenemos es una ecuación que me define el cambio. Esto que está aquí, básicamente lo que está midiendo es el cambio en el largo dividido entre el largo original. Esto que está aquí, L0. Esto que está aquí es cambio en largo. Esto que estoy moviendo en el cursor es el cambio en el largo entre el largo original. Y en el otro lado tengo la fuerza dividido entre un valor S. Y S no es otra cosa que el área de la pieza. Yo tengo un área original. Si usted mira aquí el diagrama donde está esta clavija, yo tengo aquí, esto representa un área original. Y cuando la pieza la estiran, esto es una pieza que cogieron y la agarraron por ambos lados y la estiraron, la estiraron, la estiraron. Y entonces ahora yo tenía un largo original de referencia y tengo un largo de fractura. Tengo un área original y tengo un área de fractura. Pues a medida que yo voy analizando la relación que existe entre la fuerza y el área pues, y eso yo lo comparo a su vez con la relación que existe entre el cambio del largo versus el largo original. Este concepto es un poquito complicadito, pero cuando yo analizo esa gráfica, me aparecen unas secciones en la gráfica donde me dan por aquí lo que ellos llaman sigma. Este simbolito que está por aquí es el símbolo que se usa para sigma. Y eso básicamente lo que me da es el esfuerzo, que es la capacidad que tiene un material para resistir una fuerza por unidad de área. ¿Y por qué es tan importante entender el fenómeno que existe para identificar las propiedades mecánicas de un material o a la hora de ello tomar decisiones? Pues un valor que es importantísimo es cuánto resiste X material en libras por pulgada cuadrada o en newtons por milímetro cuadrado o por metro cuadrado. Y ese valor de esfuerzo es lo que por ahí ustedes cuando hablan de soldadura, por ejemplo, que dicen, bueno, yo necesito una varilla 70-18. ¿Y qué es 70-18? No, ¿verdad que 70-18? El 18 tiene que ver con la química de la varilla, pero 70 es que aguanta 70.000 libras por pulgada cuadrada. ¿Y qué es eso? Pues ese valor que te estoy dando es el esfuerzo. Ese valor de esfuerzo representa el valor máximo de esta gráfica. Si usted mira el punto A, usted tiene aquí un sigma marcado como sigma P, refiriéndose aquí a este punto A que está aquí arriba.
Pues ese es el punto máximo de resistencia en el rango elástico de la curva. ¿Y cuál es la interpretación física del límite del rango elástico? Eso significa que yo voy a poder doblar el metal, el que sea, y cuando yo lo suelte, él va a regresar a donde estaba originalmente. Si yo estoy en el rango elástico de un material, yo lo estiro y cuando yo lo suelto, él regresa al tamaño original. Pero cuando nosotros rebasamos ese rango elástico, cuando nosotros nos pasamos de este punto y entramos aquí en otra sección de la gráfica, básicamente eso es como cuando usted coge un tenedor, usted lo dobla, el tenedor no regresa. Usted coge el tenedor y lo dobló y ese tenedor no se enderezó solo. Peor aún, usted coge un alambre y lo va doblando y lo va estirando y va a llegar a un punto en donde, o un alambre, vamos a hacer un ejemplo más fácil, con un chicle. Usted tiene un chicle en la boca y usted viene y le estira un chispito y lo suelta y el chicle vuelve otra vez y entra a la boca y usted sigue masticando. Pero si usted coge ese chicle y lo aprieta bien duro y lo agaja con los dientes y lo estira, va a llegar un momento en que no solamente se estira, sino que se parte. Pues ese punto de fractura es el punto H. Y hago el ejemplo con un chicle y con un tenedor, pero esto aplica literalmente a todos los materiales. No importa la naturaleza del material. A todos los materiales que existen en la faz de la Tierra, usted le hace este mismo análisis y lo que va a cambiar van a ser los valores que corresponden a cada material, que son característicos, pero el comportamiento de la gráfica es el mismo para todo el mundo. Déjame ver si hay algo más. Sí. Dice que la zona, aquí habla, por ejemplo, que esta explicación está interesante, por ejemplo, de la zona O a la zona A, refiriéndose a la gráfica anterior, este punto que está por aquí, hasta el referente de la zona A, que es este punto que está por aquí. La explicación dice, es donde se cumple la ley de Hooke, que es lo que acabamos de hablar. Y la ley de Hooke se describe de la siguiente forma. Sigma es igual que el coeficiente de elongación multiplicado por la relación que hay entre el largo original y el largo efectivo, o el cambio en el largo, por decirlo así. Del modo que tenemos un coeficiente de elasticidad y ese coeficiente de elasticidad se puede calcular porque es igual a la tangente del ángulo que se forma. Vamos a buscar por aquí otra vez, hacia atrás. Aquí tenemos un ángulo llamado alfa. Pues si usted busca la tangente de ese ángulo alfa, va a representar el valor